está pasando en la República Argentina luego de esta, digamos, criptoestafa? ¿Quién engañó a quién en la República Argentina? ¿Fue el presidente Javier Milei engañado? ¿Engañó el presidente Javier Milei al promocionar o difundir, según sus propias palabras, esta criptomoneda, este criptoactivo que ha causado tanto escozor en la política argentina y que, bueno, está teniendo una repercusión inclusive en la popularidad de el inefable Javier Milei, que bueno, nos ha tenido a mal traer a todos y cada uno de los analistas que intentan adentrarse a la realidad política argentina de este siglo XXI para analizar esta situación y otras del contexto argentino, una Argentina electoral también. Hemos invitado y agradecemos nuevamente la gentileza al historiador, docente, activista argentino Fabián Harari, que le damos la bienvenida. Víctor Rodríguez te saluda. Es la hora de hablar con Fabián Harari. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien, bien. Un gusto tenerte por aquí con nosotros para dialogar sobre estos temas. Agradecer también a todos nuestros usuarios que ya están en línea, conectados para seguir de cerca este diálogo y para comenzar, como decíamos en la introducción, ¿quién engañó a quién en esta tan sonada situación de estafa con la criptomoneda, esta libra que ha generado tanta repercusión, no solamente política, sino también en los mercados, y me imagino también que la confianza, la credibilidad de gobierno del libertario Javier Milei? Bueno, mira, los engañados han sido los que han invertido en esa criptomoneda, o más bien casi una meme coin, por decirlo más estrictamente, y la población argentina, porque Javier Milei usó su cuenta oficial, no su cuenta privada, si es que existiese algo así para un presidente. La cuenta que usó Javier Milei para promocionar una estafa es una cuenta oficial tildada en gris. Tildada en gris significa no solamente que es una cuenta verificada, sino que es una cuenta gubernamental para llevar adelante una estafa. Es decir, hay una criptomoneda llamada Libra, como digo, en realidad un meme coin, porque estaba en la blockchain de Solana. Bueno, no vamos a entrar en tecnicismo. La cuestión es que digamos, promocionó una criptomoneda, por decirlo así, en realidad una meme coin, cuyo valor era ínfimo, era 0,03, si no me equivoco, centavos de dólar, antes de que él la promocionara. Él la promociona, a las 5 horas esa moneda vale 5,2 dólares, y luego el valor se desploma por las ventas, y digamos, Milei sale a marcarse luego de la estafa. ¿Por qué digo que es una estafa? El presidente dice, bueno, esto es como el casino, uno va, juega, o como la lotería, uno va, juega, le puede ir bien, le puede ir mal. No, esto no es así. En la lotería uno tiene una posibilidad en 1.000.000 de sacarla, uno ya lo sabe, y hay un sorteo que se supone que es transparente y controlado. No está ya prescripto quién va a ganar. ¿Sí? Si yo juego a la lotería y ya en realidad está arreglado quién va a ganar de antemano, es una estafa, no es una lotería. Lo mismo el casino. Si la ruleta está tocada, eso es una estafa. ¿Sí? Acá es una estafa porque una criptomoneda, digamos, más allá de lo que uno piense de la criptomoneda, dejémoslo de lado, Sí. que sería otro tema para tratar, pero esta meme coin en particular, a diferencia del resto de las criptomonedas, donde digamos, los fundadores tienen entre el 10 y el 15% del circulante, acá los fundadores tenían entre el 70 y el 80% del circulante. O sea, entre el 70 y el 80% del circulante estaba en 4 billeteras. Lo que es una estafa. Entiendo. Porque pueden controlar el precio. Por lo tanto, digamos, es una estafa que va de un mínimo de 100 millones de dólares y a un máximo que no sabemos, porque anduvo circulando, digamos, según las fuentes, anduvo circulando
Entonces, ese periodo alrededor de 4.000 millones de dólares. Entiendo. Ahora, Fabián, te consulto lo siguiente, ¿no? Una vez uno peca de iluso o de inocente cuando plantea estas cosas, pero ¿le hacía falta algo más al gobierno de Milei como para afectar su credibilidad, como para meterse en una situación de estas? ¿Lo hizo de gratis? A ver, hay ciertas sospechas, por ejemplo. Después de un año como presidente, Milei declaró un aumento de su fortuna de 500%, sin ninguna justificación. Esta gente que propició la estafa, Hayden David, Julian P. y Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que son, digamos, los 4 empresarios que llevan adelante la estafa. Uno directamente, Hayden Davis y Julian P., son 2 empresarios, uno es norteamericano, el otro, si no me equivoco, es de Singapur. Los otros 2, uno es argentino, el otro es mexicano, español, argentino, Manuel Terrones Godoy, son los que acercaron a este grupo. Son gente que ya lo conocía a Milei de antes. Milei trabajó con Mauricio Novelli en su escuela de traders, como profesor en su escuela de traders, tiene una relación larga con Mauricio Novelli. Mauricio Novelli tiene fotos en Casa Rosada. Hayden Davis tiene fotos con Milei, estuvo con Milei el 30 de enero. Decía que era asesor de Milei, más allá de si esto es cierto o no, Milei nunca lo desmintió, esto es antes de la estafa. Incluso, digamos, antes de la estafa, hay tweets de Hayden Davis diciendo que él le pagaba a Karina Milei. Con lo cual, digamos, acá hay una connivencia entre estos empresarios y Milei. Tiene que ver tiene que ver en el mundo en el cual se está moviendo Milei, que es el mundo de las cripto, y uno sospecha, y obviamente la justicia debería investigar, en qué medida esta gente sostuvo la campaña política de Milei y los fondos para la, digamos, construcción de la Libertad Avanza. Justamente con respecto a eso quería consultarte, ¿no? Porque hemos visto a través de los medios de comunicación diversas repercusiones de legisladores de sectores de la oposición en Argentina que han manifestado su interés en realizar una investigación con respecto a esto, una investigación parlamentaria con respecto a esto, y aquí surgen los 2 niveles, ¿no? ¿Hay potencial político, hay un caudal político capaz de consolidar una investigación efectiva y sostenida en el tiempo en el Parlamento y en la justicia para llevar adelante una investigación sobre este y otros casos que involucran a la administración Milei? Es muy difícil, primero porque la Comisión de Juicio Político está descabezada, no tiene presidenta. Y la Comisión de Asuntos Constitucionales está liderada por un partidario de Milei. Estamos hablando del Parlamento, ¿no? Por lo tanto, no creo que en el Parlamento pase nada. De hecho, se intentó hacer una comisión y eso no prosperó en términos legislativos. En términos judiciales de la justicia, si bien se han iniciado causas, es difícil que prospere y la justicia está relativamente controlada por el gobierno. De hecho, digamos, la Corte Suprema a la que Milei quiere agregarle 2 jueces por decreto, también esto es un escándalo lo que está haciendo, no dijo demasiado, y la Cámara Federal, que debía poner algún tipo de traba para que uno de los candidatos, el impresentable juez Ariel Lijo, es el juez más ligado de toda la justicia federal, es el juez empíricamente más sospechado de vínculos con narcotráfico, digamos, con todo lo que tiene que ver con delito y con pisar las causas. Es el juez que menos causas ha llevado a juicio oral. Estamos hablando de causas de corrupción, causas de narcotráfico, el juez que menos ha llevado causas a juicio oral. Un 15% de sus causas fueron a juicio oral. Y además, Lijo tiene alrededor de 80, no sé si, entre 80 y 89, no me recuerdo el número, pero estamos hablando de un número enorme,
alrededor, como digo, como mínimo 80 causas, pedidos de juicio Ujú. político en contra. Sí. Pero bueno, en definitiva, Milei en principio no tiene oposición política en este sentido. ¿Y cómo impacta eso en lo que comentábamos recién, ¿no? Argentina atraviesa un nuevo año electoral, en este caso en lo que tiene que ver con elecciones que van a definir prácticamente que las bases o cómo se va a orientar o reorientar las bases legislativas y regionales en los próximos meses, se diría la segunda parte del gobierno de Javier Milei. Entonces, en base a esta lectura, ¿cómo percibes tú que se posicionará la oposición o las oposiciones con respecto a esta situación que vive Javier Milei en relación a estos planes que él ha denominado como libertarios en torno a su política monetarista desplegada a lo largo y ancho de la Argentina? Son varias preguntas. Yo no quería dejar de decir algo sobre la cuestión Por anterior. favor. Y es que lo que muestra el problema de la criptomoneda es cómo se financia la política en Argentina y esto abarca a todos los partidos burgueses, es decir, todos los partidos que responden a los intereses empresariales, que es lo que nosotros llamamos el Estado Negro. Yo publiqué un libro que se llama La Triple K, donde habla justamente de eso, del Estado Negro, es decir, el Estado que nosotros no vemos, aquellos espacios donde se imbrican el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial con el narcotráfico, con el delito, con las fuerzas de inteligencia, las fuerzas de seguridad, lo que llamamos acá los barras bravas, que son las barras de fútbol, ¿no? Es decir, donde todo eso aparece en conjunto, por un lado financiando la política y por el otro lado usando la violencia para ciertos casos. Quiero que quede claro esto porque en ese estado negro está Milei, está el PRO, están los radicales y está todas las variantes del peronismo, ¿no? Y por eso es tan difícil que se lleve adelante una investigación seria en torno a estas cosas, que ya se agrava con el tema de la criptomoneda, perdón que me vaya un poquito de la pregunta, pero quería aclararlo, se agrava con el tema de las criptomonedas porque las criptomonedas, como nadie verifica quién está detrás de todo eso o de dónde sale la plata, es el lugar especial, lugar privilegiado para que circule el dinero negro. Dicho esto, paso a tu pregunta. El tema de las elecciones, en principio Milei llegaba bastante bien a las elecciones. Yo creo que el plan de Milei es planchar la economía y sobre todo mantener fijo el precio del dólar, a pesar que dice que el libertario está usando la plata que le ingresa, todo el dinero que le ingresa incluso para sostener el precio del dólar, por eso ingresan dólares, pero el Banco Central, digamos, no puede ampliar las reservas. Y va a hacer todo lo posible para llegar a octubre, que son las elecciones, son elecciones de medio término, son elecciones parlamentarias, con el dólar planchado y la inflación relativamente planchada. Digo relativamente porque en realidad la inflación es más de la que dice Milei, ¿sí? Digamos, Milei dice que hay un 2%, en realidad si uno mide la inflación real es un 3,5%. Va a hacer todo lo posible por mantenerse así, pero hay una cantidad de nubarrones que se ven a la vista y eso también se puede ver en las cuestiones políticas. Por un lado, la recesión, la pérdida de salarios, los despidos, hay una pérdida de 250.000 empleos menos, los salarios han perdido muchísimo, el poder adquisitivo retrocedido mucho en la Argentina y estamos ante una situación social que se va agravando. Aún así, Milei mantiene cierto caudal político por esta cuestión de la lucha contra la inflación. Las fuerzas políticas están muy atomizadas, el radicalismo se está pasando raudamente a la Libertad Avanza, que es el partido de Milei, el PRO, que era el partido, digamos, por decirlo así, derecha tradicional de Mauricio Macri, es un partido que se quebró, la mitad se fue con Milei, y Patricia Bullrich es una de las que se fue y es ministra de Milei, y hoy, en principio, se planteaba una alianza entre Milei y Mauricio Macri, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, para poder ganarle al peronismo. En realidad, el único lugar donde necesitan ir juntos, hoy por hoy, es la provincia de Buenos Aires para ganarle al peronismo. Y después, en otros ámbitos, probablemente Macri, incluso Milei, quiera ir separado
para afianzar su identidad política. Milei para esmerilar al PRO. Macri para no terminar absorbido por el PRO, por el Milei, porque si el PRO es absorbido por Milei, Macri termina con su carrera política. Esas son las contradicciones que aparecen en las negociaciones entre la Libertad Avanza y el PRO. Hoy, ayer, Macri salió a criticar el intento de poner a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto de Milei, es decir, ese intento de distanciarse. Pero yo incluso quisiera poner el foco en la capital federal, que es el bastión del PRO, porque si van separados, tanto la Libertad Avanza como el PRO, con la candidatura de Rodríguez Larreta, que es otro desprendimiento del PRO, esta vez, entre comillas, por izquierda, la excesiva fragmentación de este espacio, el espacio de derecha, centro-derecha, habilitaría una elección muy complicada. Por el lado del peronismo, el peronismo está dividido, no solamente, está dividido entre, digamos, los gobernadores que se han pasado, no pasado formalmente, pero que votan con Milei, gobernadores que se mantienen expectantes y una ruptura en el kirchnerismo entre Cristina Fernández y Axel Kicillof, cuyo, digamos, capítulo más importante se va a presenciar estos días cuando se vea si Kicillof puede desdoblar la elección provincial de la elección nacional. Si Kicillof puede desdoblar la elección provincial de la elección nacional, es un golpe muy fuerte a Cristina porque Kicillof puede presentar listas propias y armar su propia campaña en provincia y dejarla sola a Cristina a nivel nacional. Si, digamos, no la puede desdoblar, entonces Kicillof va a estar obligado a secundar la candidatura de Cristina. Eso se va a resolver en la legislatura bonaerense, yo creo que en estas semanas. Sí, ahora Fabián, tú mencionabas varias cosas que no me gustaría dejar pasar por alto porque son sumamente importantes y trascendentes en el análisis político y económico que impactan sobre lo social, que tiene que ver primero con este estado oculto, ¿no? Este estado negro que no hay forma de entrarle. Me hace acordar al lado oscuro del Internet que muchos mencionan, ¿no? Esa dark web que muchos especialistas mencionan y que no todos tienen o tenemos ese acceso a ella. Y por otro lado, el tema de la inflación. Hemos tenido noción y conocimiento de la inflación desbocada en Argentina, y tener una inflación que sea del 2, del 3%, es una inflación sumamente baja para la República Argentina. Lo que uno le cuestiona aquí es a qué precio se ha logrado esta inflación. Tú lo mencionabas con respecto al impacto en los puestos de trabajo, pero ¿qué pasa con la actividad sindical? ¿Cuál es la respuesta que tienen los sindicatos que también han sido fuertemente cuestionados en el entramado político argentino? Bueno, yo creo que esta pregunta que me haces se emparenta con la anterior, porque yo te estaba hablando de Sí. la oposición burguesa y de la fragmentación, que tiene que ver un poco con cierto consenso que se armó, digamos, luego del fracaso del gobierno kirchnerista anterior, que terminó en 2023, que es un consenso liberal. En general, el conjunto de los partidos está más o menos de acuerdo con, a grandes rasgos, con lo que está haciendo con Milei. Es un ajuste muy importante. Y eso es lo que dificulta un poco la aparición de una oposición política fuerte. Y eso se ve en el caso de los sindicatos, es decir, la CGT es parte del peronismo y está con este consenso, lo mismo la CTA, a pesar de que los trabajadores estatales son los más golpeados por la caída salarial, porque el precio de esta inflación, digamos, contenida es la pérdida del poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores, en especial los trabajadores estatales, es decir, que los trabajadores que dependen del Estado, en especial docentes, investigadores, y los que recibían planes sociales, ¿no? Es decir, que también que los planes sociales prácticamente fueron congelados. Lo que, como digo, no hay es una oposición social y política a Milei hoy, que es, me parece, lo que se debe construir. Porque, por dos razones. Primero, porque este plan o va a explotar
más probable, hay cosas que dependen de elementos coyunturales, es decir, Milei hoy necesita financiamiento para que este plan no explote y va a depender del Fondo Monetario que le haga una buena, digamos, entrega de dinero para poder sostener esto después de octubre, y si no, esto explota. Si esto explota, evidentemente va a haber que conformar una oposición, va a surgir una oposición social y política, y acá lo importante es que esa oposición social y política no reproduzca experiencias ya fracasadas anteriormente. Y eso modestamente nosotros, como vía socialista, estamos proponiendo una salida socialista diferente a las que se han propuesto actualmente. Una salida con desarrollo económico y bienestar social, donde haya una planificación estatal de la economía. Dicho esto, es importante marcar que por ahora no hay oposición política y social, pero, como digo, hay dos escenarios posibles: el escenario de la explosión, es decir, el escenario donde Milei no consigue financiamiento, y ahí tendríamos que entrar en la política internacional, o consigue un financiamiento muy bajo, y en función del nuevo escenario político-económico internacional, la Argentina igual entra en una crisis. Recordemos que la Argentina no va hacia un escenario de liberalización del comercio, etcétera. Va a un escenario de mucha restricción al comercio internacional, sobre todo por lo planteado por Trump, pero que se agrava ahora con la crisis de la OTAN. Como digo, todo este escenario puede repercutir en una explosión, y en caso de que no hubiera explosión, esto es lo que quiero decir, en caso de que le vaya bien, entre comillas, es decir, que el plan se sostenga en términos macroeconómicos, la Argentina va hacia ser un país en el cual solo una porción muy pequeña de asalariados estén bien y todo el resto esté en la miseria, porque vamos hacia un país que va a depender del agro, de la minería y de los hidrocarburos, y nada más. Eso no alcanza para darle trabajo ni para sostener una población de 50 millones de habitantes. Sí, escuchándote atentamente, me niego a pensar que los principales liderazgos políticos del país en sus diferentes regiones, unas regiones inclusive tan poderosas y tan ricas como la que tiene Argentina, no estén haciendo esta misma lectura que tú y no estén pensando en, bueno, cómo evitar ese colapso inminente a la luz de la posibilidad o no de que se sostenga económicamente este plan que lleva adelante Javier Milei desde el gobierno argentino. Lo que a uno le llama poderosamente la atención es, bueno, ¿quiénes consideras que pueden ser los posibles abanderados de estos planteamientos, de esta resistencia, por llamarlo de alguna manera, a la luz de las confianzas y desconfianzas que existen en el sistema político, de las connivencias que tú mismo mencionabas recién, de los principales partidos que han formado parte de la vida política en Argentina? ¿Hay emergentes que tú identificas que puedan llevar tras de sí, encolumnar a todo este grupo de, por ejemplo, funcionarios públicos que han sido impactados, despedidos de sus trabajos, la informalidad creciente que golpea diferentes provincias del país y demás? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, yo creo que hay dos posibilidades. Pongamos el caso del estallido, es decir, de la explosión, de un caso después de octubre, el plan se cae, ¿no? Pongamos el caso. ¿Quiénes podrían abanderar el descontento? Y yo creo que hay dos posibilidades. Después podemos ponerle nombre. Sí. Una posibilidad es volver al 2019, es decir, volver al gobierno de Alberto, Cristina y Massa, de alguna forma. Es decir, el plan un plan que implique la devaluación, implique un ajuste por inflación, como digo, el retorno de aquellos que fueron expulsados en el 2023, ¿no? Es decir, la fuerza del peronismo bajo alguna de sus formas. Y que uno podría decir, puede haber dos formas, después los nombres pueden variar, digamos, la forma del peronismo
digamos, el kirchnerismo más duro, ¿no? Que es esta cuestión de, bueno, volver a la protección, a la inflación, al sostenimiento del conjunto de la burguesía, y una variante que uno observa a partir de cierta autocrítica que ha hecho el peronismo con economistas como Álvarez Agís, como Matías Culfas, que fueron expulsados del gobierno de Alberto, que plantean, digamos, un escenario, una política más de centro, de un desarrollismo capitalista, pensando en una estrategia más industrialista, con cierta eficiencia, con los límites que tiene eso. Pero al margen de esta discusión dentro del peronismo, como digo, esa es una variante del descontento social que nos llevaría, como digo, a un escenario ya conocido, que ya fracasó y que ya nos puso delante de Milei. Y yo creo que otra variante es construir una fuerza socialista, una fuerza de izquierda. De izquierda de verdad, porque se ha bastardeado el término socialista, se ha bastardeado el término de izquierda. La gente cree que izquierda es el kirchnerismo, es Pepe Mujica, es Chávez, es Maduro, no sé qué otra cosa más estará pensando, no sé, es Petro. La gente cree que eso es izquierda y eso no es izquierda. No tiene nada que ver con la izquierda. ¿No? La izquierda históricamente es el socialismo, la izquierda históricamente es un combate contra las relaciones capitalistas, ¿no? Es decir, por lo tanto no tiene que ver con algún tipo de administración del capitalismo. Y esto es importante, poder dar esa batalla. Yo creo que como digo, una segunda opción es la aparición como elemento de dirección nacional de una fuerza de izquierda que logre acaudillar a toda la clase obrera descontenta, a toda la clase obrera que ha sido perjudicada, y arme una alternativa que hasta ahora no tuvo la Argentina, que es una alternativa donde el Estado democráticamente pueda planificar la economía, pueda establecer un plan de desarrollo económico que implica la industrialización, una industria nacional que compita, que sea eficiente y que, además de dar trabajo a todo el mundo, y trabajo en blanco, trabajo digno, trabajo, digamos, calificado, un trabajo como se entendía antes de tener trabajo, es decir, con un horario, ¿Sí? digamos, horas de trabajo, con el fin de semana libre, con las vacaciones, ¿sí? Con salud, jubilación, ¿sí? Con estabilidad laboral, dar trabajo en blanco y un trabajo de calidad, de bienestar a todos y de un desarrollo, es decir, que permita sostener esto en el largo plazo. Para eso, digamos, nosotros tenemos un plan que se llama Argentina 2050, que invito a los lectores a leerlo, para poder interiorizarse. Obviamente, por el espacio que tengo, cuesta un poco desarrollarlo. Claro, entiendo, entiendo. Fabián, la siguiente pregunta quizás daría, y sin quizás, daría para muchas horas de análisis, pero igual te lo planteo apelando a tu poder de síntesis, entrando ya en el tramo final de la entrevista. El tiempo se ha pasado volando porque tú mencionabas el tema ideológico, el tema de izquierdas, de reivindicar el tema, la izquierda como un proceso efectivamente dinámico y revitalizador de la democracia y el desarrollo sostenible en la Argentina. En este caso, tenemos a un Javier Milei que se presenta como libertario, pero que trabaja o fundamenta su actividad política sobre el proteccionismo, que muchas veces colinde con esta ideología libertaria. La pregunta que me surge ¿es realmente un alfil del libertarismo, Javier Milei? ¿Qué se esconde por atrás del discurso cuando vemos cuando lo contraponemos
con la práctica? ¿Hay una necesidad o hay un tránsito hacia algo diferente efectivamente como él lo propugna, o es una cortina de humo para esconder otras intenciones que se esconden dentro de esto, lo que tú planteabas, de este estado oscuro que trasuntan diferentes partidos políticos y figuras políticas en la Argentina en este caso? Mira, tu pregunta apunta a varias aristas. Vamos a ver si puedo ir con cada una. Vamos a, en principio, el tema de cuán libertario es Milei. Bueno, en el momento en el cual uno pone un precio fijo, sobre todo de la principal variable de la economía argentina, que es el precio del dólar, ya no hay, digamos, ya no hay liberalismo. Va bien, es decir, lo primero que hace un libertario es decir, bueno, yo, digamos, libero todos los precios y que el mercado se acomode, porque total, como el mercado acomoda todo, libero todos los precios. Bueno, el principal precio de la Argentina no está liberado, está fijado por el Estado. Y así puedo seguir relatándote otro tipo de medidas que Milei sostiene, que no tienen absolutamente nada que ver con el libertario, por ejemplo, el régimen de Tierra del Fuego, que es una provincia que tiene un régimen industrial especial que implica un subsidio estatal, digamos, de alrededor de 1.200 millones de dólares por año, que el Estado le brinda a este tipo de empresas, o que implica un déficit a partir del sostenimiento de estas empresas. Con lo cual eso no es libertario. Sostener empresarios que no son eficientes, que el Estado sostenga empresarios que no son eficientes, no es libertario. Y así podemos seguir, qué sé yo, no sé, incluso las retenciones. Un libertario no le pone impuestos al agro por las retenciones. Le dice, bueno, vendan y hagan lo que quieran. Y tampoco le pone un dólar especial a las retenciones, a las exportaciones agrarias. Es decir, podemos seguir relatando, pero no es libertario. Y no es libertario porque queda muy claro que en la Argentina, por lo menos en la Argentina, no puede haber un régimen liberal porque los principales que están, o sea, la principal clase social desinteresada en una política liberal, es decir, contraria a una política liberal, no solamente la clase obrera, que ya estaría en contra, sino la propia burguesía, por razones diferentes. Es decir, la clase obrera y la burguesía estarían en contra de una política así por razones diferentes. Ahora, ¿por qué la burguesía estaría en contra? Y estaría en contra porque la burguesía argentina es una burguesía planera. Es una burguesía que en general, y salvo los sectores agrarios, que es una fracción muy menor de la burguesía argentina, viven del subsidio. Como uno diría, van a pescar a una pecera, no quieren salir a pescar en el océano. Entonces, el representante del empresariado argentino, cualquier representante del empresariado argentino, llámese Cristina, Alberto, Macri o Milei, tienen que fijar su política dentro de los límites que le fija la clase social a la cual tienen que obedecer. Y la clase empresarial argentina no quiere ese liberalismo extremo porque si no se funde. Con respecto al tema del Estado negro, bueno, como digo, toda la política burguesa, es decir, toda la política que depende de los empresarios, tiene este tipo de financiamiento, este tipo de funcionamiento, ¿sí? Sin el cual no podría subsistir. Y todo esto tiene que hacerse a espaldas de la población, porque si todo esto se pusiera delante de la población, y evidentemente no quedaría ninguno con algún grado, digamos, de credibilidad, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 totalmente, totalmente, Fabián, y obviamente que me centro en esta última palabra que mencionaste, que es la credibilidad, y vuelvo al principio con lo que iniciábamos con el tema de la estafa, ¿no? O sea, cuán golpeada queda la credibilidad de Javier Milei, más allá de que él insiste en que lo hizo de manera personal, como un entusiasta de los criptoactivos y demás, pero obviamente a través de una cuenta que está verificada como oficial del gobierno, en este caso argentino. Y esto obviamente termina impactando no solamente en la figura de Javier Milei, sino también de la figura presidencial argentina y obviamente del tren de gobierno que lo acompaña. Para finalizar, Fabián, te preguntaría cómo has percibido tú que ha respondido el tren ejecutivo que acompaña a Javier Milei, cerrando filas en torno a él, cuestionándolo quizás en privado, no tanto en público, o cómo crees tú que está respondiendo quienes le acompañan con respecto a esto y cómo darían de estar
posicionándose para evitar que le salpique la falta de credibilidad o el daño en la credibilidad ante estas acciones de Javier Milei? Mira, el conflicto interno, o mejor dicho, la magnitud del conflicto interno es directamente proporcional a lo que digan las encuestas o a la caída en las encuestas. Es decir, a mayor caída en las encuestas de Milei por este conflicto, mayor conflicto interno. A menor caída, menor conflicto interno. En un principio parecía que el conflicto interno iba a escalar en la medida en la cual se creía que esto podía afectar muchísimo la intención de voto a Milei. Hasta tal punto que, digamos, el vocero presidencial, Adorni, cuestionó al principal asesor de Milei, es decir, a lo que se llama el Círculo de Hierro, para quienes no están en Argentina, hay algo que se llama el Triángulo de Hierro, que es, digamos, el fuero íntimo de Milei, que es Milei, obviamente, la hermana Karina Milei, y Santiago Caputo, que no tiene ningún cargo y es un asesor presidencial, un monotributista, por decirlo así, es decir, una especie de asesor, pero digamos el cerebro, junto con Karina Milei, de todo lo que se hace en presidencia. Y muy famoso después de su participación, su incursión en la entrevista televisada, ¿no? Exactamente. Para los que no conocen el tema, en medio de una entrevista televisiva grabada a Milei por el escándalo de lo de Libra, Caputo entra en medio de la entrevista. Se suponía que esto iba a estar cortado, porque la entrevista estaba editada, a decir, eso no se lo preguntes por su situación judicial. Y el periodista le dice, bueno, entonces, ¿qué le pregunto? Bueno, obviamente eso tenía que estar cortado. Cuando nosotros vimos la entrevista, en principio, esa parte no salió, obviamente, pero esa parte se filtró por otro lado, lo cual está mostrando, digamos, las grietas que aparecen digamos, en la gente de Milei y en los acuerdos que tiene Milei con los medios de comunicación. Se filtró y, bueno, y apareció ese escándalo. Como digo, algunos sectores del mileísmo, digamos, criticaron a Santiago Caputo, incluso dentro de los propios ministros, el ministro de Defensa, Luis Petri, a través de su mujer, que es periodista, digamos, filtró cuestiones de posible corrupción. Ahora, como digo, esto tenía que ver con cierta percepción del gobierno de que las encuestas que iban a bajar en las encuestas. Entonces, la percepción de que iban a bajar en las encuestas hizo que se agravara el conflicto interno. Cuando las encuestas empezaron a mostrar que si bien Milei bajó, no bajó demasiado por ahora, el conflicto interno se empezó a apaciguar. Y ahora Milei contraatacó con el nombramiento de 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, que también obedece en realidad a un poco por decirlo así, por un lado, de la desesperación de Milei por controlar la justicia, pero también por correr el foco del eje y empezar a debatir otras cosas, porque ahora se está debatiendo esta aberración que está haciendo Milei, y se deja de discutir tal vez lo de Libra, pero también aparece no solamente como correr el eje de la discusión, sino también como una provocación, ¿no? Es algo que Macri no pudo hacer, Macri se tuvo que echar atrás cuando quiso hacer esto, y Milei está provocando, a ver hasta dónde llega, ¿no? Claro, claro. Fabián, Arari, en nombre mío y todo el equipo de Píldoras Digitales, te agradecemos muchísimo tu amabilidad y gentileza por compartir estas reflexiones, informaciones y análisis con respecto a los impactos, las consecuencias y el posicionamiento del espectro político argentino con relación a esta situación de estafa con la en este criptoactivo que ha conmocionado la opinión pública argentina y que ha impactado también en la región. Te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto. No, Víctor, muchas gracias a vos y gracias a los oyentes. Que pases bien, que tengas buen día. Gracias.
Hemos dialogado en vivo con el historiador, docente, analista también, activista argentino sobre esta criptoestafa que ha sacudido al gobierno argentino luego que el propio presidente Javier Milei promocionara, difundiera esta aplicación, este criptoactivo que luego terminó impactando en decenas de miles de inversionistas que vieron frustrados sus intenciones de, bueno, aplicar a una estrategia de financiamiento asertiva, sostenible, sustentable en el tiempo. A todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de este diálogo, les agradecemos muchísimo su amabilidad y gentileza. Si les ha parecido de interés este contenido, por favor, háganos saber en los comentarios. Compártanlo con aquellas personas dentro y fuera de Argentina que consideran que le pueda llegar a interesar conocer más y entender mejor cuál es la situación actual de la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Y si gustan, para nosotros va a ser un verdadero privilegio que se puedan suscribir a nuestro canal y de esta manera nos permiten a nosotros avisarles de nuestras próximas emisiones en vivo y también, obviamente, mantener este espacio de información y análisis al aire para que podamos seguir analizando estas y otras realidades de nuestro continente. Yo soy Víctor Rodríguez, esto es La Hora de Hablar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que pasen bien.